de dónde vengo, qué es lo que hacemos, qué opciones de financiamiento hay. Bueno, esta es una primera frase que tiene que ver con qué hacemos en la agencia más desde lo conceptual. Esta idea de no solamente potenciar a través del financiamiento, sino generar capacidades. Y no me voy a meter en la discusión de lo que se habló antes, porque creo que fue muy interesante y ya se saltó bastante sobre la coyuntura, pero sí voy a tomar un hilo para tirar del ovillo de dos cuestiones que se dijeron. Una pregunta final y algo que se dijo en el medio sobre, bueno, pensar un poco en el mediano o largo plazo. Obviamente sin desatender todo lo que se dijo, sin minimizar ni mucho menos la situación que estamos viviendo, que la verdad que para las pymes y para el sector productivo, entre otros, es muy compleja, pero desde los instrumentos de la agencia lo que podemos hacer es fomentar aquellas ideas, aquellas iniciativas que apuntan a largo plazo, que apuntan a, de repente, generar dólares mediante la incorporación de conocimientos, la incorporación de nuevos productos, procesos, mediante la innovación. Entonces, en definitiva, un poco ya me adelanto a esto, lo que hacemos en la agencia es tratar de, se ve ahí por las dos, me pongo más de costado, tratar de acaparar, canalizar las buenas ideas que terminan estando materializadas en un proyecto productivo, y lo hacemos obviamente a través del financiamiento, pero también en conjunción con las instituciones del conocimiento, instituciones científico-tecnológicas que hay en el país y de las cuales tenemos muchas capacidades y con muchos antecedentes. Simplemente a modo esquemático nos organizamos en la Agencia Nacional de Innovación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en tres fondos: el FONCIT, que es el Fondo Tecnológico de Ciencia y Tecnología, el fondo que apunta a los investigadores, a la ciencia básica, el FONTAR, del cual soy el responsable, que es el Fondo Tecnológico Argentino, vinculado al sector productivo, a las pymes, cooperativas, centros tecnológicos, y el FONARSEC, que es un poco, está a caballo entre los dos mundos, donde están los proyectos público-privados de articulación científica y articulación productiva, y también las empresas de base tecnológica. Hay varios aspectos que estuvimos trabajando este último año y medio, 2 años, digamos, del principio de la gestión, pero sobre todo con foco en este último año, que tienen que ver con muchas cuestiones que probablemente después surjan como comentarios de, bueno, ¿cómo hacemos en esta coyuntura para financiar proyectos y que estos proyectos en pesos no pierdan su valor de compra, no pierdan su posibilidad de materializarse? Bueno, primero, algo más operativo. Hace un año tuvimos una descentralización, estamos en el marco del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que nos dio cierta autarquía para trabajar de manera más ágil, que fue lo que empezamos en el punto número 2, digitalizando todos los procedimientos, haciendo una gestión más transparente, un poco más veloz en algunos aspectos bien operativos que después les voy a comentar. El año 2020, como todos saben, empezó con lo que fue la pandemia, pero esto lo pongo puntualmente no tanto por el hecho en sí, sino que nos obligó efectivamente a todo lo que antes en el Estado se gestionaba mediante procedimientos administrativos en papel. Digamos, hubo una obligación de digitalizarnos y fue una acción puntual de IP-COVID, de las respuestas a proyectos vinculados a la pandemia, en donde creo que ahí también pudimos, sobre todo, confirmar algo que sabíamos desde el sector científico, que era la capacidad de nuestro sistema científico-tecnológico, y que rápidamente pudieron canalizar mucho de lo que estaban trabajando a nivel de investigación para buscar algunas soluciones, desde los barbijos inteligentes que permiten, mediante nanotecnología, repeler, digamos, el COVID, desde respiradores artificiales. Ahora se viene trabajando en una vacuna argentina. Bueno, fue algo que nos dio la visión de lo que se hablaba antes, de cómo conjugar inversión, que sería un poco vinculado al panel anterior y a lo que hacemos nosotros, con innovación, con conocimiento, para potenciar a las pymes argentinas. Y después se hizo un trabajo de recuperación y diversificación de la cartera. El año 2020 arrancamos con muy pocas líneas disponibles y ya a julio de este año tenemos más de 40 convocatorias activas entre los tres fondos. Yo obviamente les voy a hablar de uno de ellos. Y finalmente, bueno, algo tal vez parece más superficial, pero sí es relevante en términos de agilidad y de comunicación y de acceso a las pymes, que es abrir distintos canales de comunicación para que el sector productivo no visualice al FONTAR como un fondo complejo que tiene una barrera de entrada muy alta, y simplificar esta posibilidad de financiarse a través de las herramientas que tenemos. En grandes números también, para orientarlos, a través de los tres fondos, hoy la agencia
tiene más de 9.000 proyectos vigentes, 9.000 proyectos activos que hoy se están ejecutando y financiando, cerca de 7.000 proyectos, como les decía, en ciencia y tecnología, se financian alrededor de 25.000 investigadores y más de 800 becarios, y hoy estamos trabajando activamente con más de 1.500 pymes, de las cuales además tenemos 200 empresas de base tecnológica y cerca de 80 instituciones públicas que financiamos con el sistema. Bueno, esto un poco ya lo mencioné, pero sí es importante de esta diapositiva pensar en que la idea de tener una cartera diversificada de financiamiento en este aspecto tiene que ver con convocatorias más regulares, convocatorias que le den insumo permanente al sistema y a las pymes para que puedan innovar y llevar adelante sus proyectos, convocatorias más de carácter orientado, vinculados en algún caso a ejes estratégicos que ahora más adelante les voy a mencionar, y algunas ventanillas permanentes para que no haya una idea de tiempos de cierre, sino que en cualquier momento del año, en el caso del sector productivo, como en el caso de los créditos, se puedan presentar. Ahora sí, el Fondo Tecnológico Argentino, dentro de este mapa, a lo largo de sus más de 25 años ha gestionado o financiado más de 12.000 proyectos, y pongo acá las fuentes de financiamiento porque tuvimos hace poquito una novedad en los últimos días, que vamos a tener un nuevo financiamiento, una operación con el Banco Mundial de otros 280 millones de dólares, y esto nos da, no nos da a nosotros, le da al sistema tecnoproductivo que se financia a través de estas herramientas la posibilidad de una continuidad en los próximos años, que podamos canalizar distintas iniciativas. Este es el mapa un poco de instrumentos de lo que hoy tenemos disponible. No me voy a concentrar en todos, pero a este punto quiero llegar. Básicamente el FONTAR, digamos, en la primera ramificación tiene dos grandes tipos de herramientas: los subsidios, los aportes no reembolsables, y los créditos a tasas realmente muy convenientes, que ahora voy a dar algunos ejemplos. Y dentro de lo conceptual, ¿qué es lo que financiamos? ¿Qué le podemos permitir o cómo podemos acompañar en realidad al sector productivo? Primero, con la posibilidad de tener algunos instrumentos que aquellas pymes que tal vez no están, digamos, habituadas al FONTAR, habituadas a la mecánica, puedan hacer un primer escalón de tener una consultoría tecnológica e identificar cuáles son los potenciales cursos de acción. O sea, acá no se desarrolla un proyecto en concreto, una innovación o una modernización específica, sino que se genera un mapa de acción para la pyme, comparativamente con lo que está haciendo el sector, con las tecnologías disponibles, y se propone una hoja de ruta en este sentido. El segundo eje de trabajo también más general que tenemos es la posibilidad de financiar las capacidades de las pymes, incorporar bienes de capital, incorporar herramientas analíticas de laboratorio para poder llevar adelante innovación, y también incorporar recursos humanos. Y el tercer eje sí tiene que ver con la unidad, digamos, de medida del proyecto, y estamos hablando ahí de generar proyectos innovadores o modernizar las estructuras productivas mediante el desarrollo tecnológico. Y acá simplemente, bueno, nombro dos aspectos o dos instituciones intermedias importantes. Ahí lo veo a Roberto Hernández de Late Andes. Justamente están los centros tecnológicos, como el que está acá en Salta, que ha sido financiado por una línea de FONTAR hace varios años ya, que son esos centros que le permiten a las pymes acceder a servicios especializados para probablemente acceder a equipamiento y a recursos humanos que no puedan tener in-house en la compañía, en la pyme, por un tema de escala, pero que sí les permita avanzar en algún desafío tecnológico y en conjunto, en complemento con el conocimiento de este centro, poder desarrollar un proyecto de innovación. Y el otro actor fundamental, marcado ahí con un mapa, tiene que ver con las unidades de vinculación tecnológica, que son estas instituciones intermedias que conectan al sector científico con el sector productivo. En el caso de Salta hay varias unidades de vinculación tecnológica, típicamente algunas universidades lo son, la UCASAL de Salta tiene su unidad de vinculación tecnológica para trabajar en conjunto con este sector. Y luego, en función ya de la etapa del proyecto, lo que hacemos es acompañar este riesgo. Ahora sí vuelvo a lo que se hablaba hace un rato. Se hablaba, un montón de cosas. Algunas de las pinceladas que se mencionaron fue, bueno, tener una mirada a futuro, tener una mirada de proyectos que sepan que hay mercado, proyectos que son sustentables en el tiempo, porque la coyuntura evidentemente no acompaña para tomar una inversión propia, pero justamente el FONTAR lo que hace es ser socios en ese riesgo, no ser socios en los resultados, digamos, en cuanto a participar de la empresa, ni mucho menos, simplemente ser socios en el riesgo
participando de una forma fuerte en ese subsidio para llegar hasta una prueba piloto o prototipo de lo que es esa prueba de concepto industrial que puede llegar a ser la empresa para generar un nuevo producto o servicio, y lo hacemos vía subsidios. Ahora voy a mostrar algún ejemplo de montos y de qué se trata. Y el segundo escalón que es importante es las líneas de crédito, como decía recién, a tasas muy convenientes, para generar ya un escalado productivo, un primer producto comercializable. Y la novedad en este caso tiene que ver con el tercer escalón, lo charlábamos antes de arrancar la disertación hoy, que empezamos a articular con algunas entidades bancarias para generar este tercer escalón, no directamente con financiamiento de agencias, sino que la cartera de proyectos que hayan accedido al FONTAR y que hayan innovado dentro del FONTAR la podamos acercar a los bancos, y los bancos generar algunas líneas específicas que hagan ese puente entre prueba piloto, primer desarrollo industrial y un escalado, capital de trabajo, crédito para la preexportación. Bueno, mucho de eso ya se dijo, pero lo hacemos a través de convenios, en este caso con el Banco Credicop y el Banco Vice, pero obviamente abiertos a trabajarlos con otras entidades financieras. Y acá voy a dar algunos ejemplos, no voy a repasar todos los instrumentos para no tal vez aburrirlos con muchos datos, pero sí los proyectos o los instrumentos que son insignia para nosotros y que tienen mucha demanda. El primero es lo que llamamos el ANR, el aporte no reembolsable, el subsidio para hacer innovación. Siempre ponemos la palabra parcialmente, lo que decía recién, el FONTAR acompaña en ese riesgo, pero financia en porcentajes bastante altos el proyecto. En este caso se financia hasta el 70% del proyecto, con un tope de 30 millones de pesos por proyecto, e incluso ese tope sube hasta el 80% si la empresa se presenta por primera vez al fondo. Digo acá una primer pauta de, insisto, atándolo con lo que se mencionó antes, bueno, cómo generar mejores condiciones para acompañar en este riesgo, en esta mirada del futuro que creemos que se puede tener en determinadas verticales y en determinados sectores que tienen cierta ventaja frente a otros. Bueno, mejorando ese porcentaje. Históricamente el FONTAR ha tenido subsidios de 50 y 50. De hecho, hablábamos hace un rato de lo que ha tomado el Tribuno para hacer un desarrollo web, y probablemente ese subsidio en esa época haya sido el 50% nada más del proyecto. Hoy eso lo hemos ampliado al 70%, y como decía recién, con este potencial del 80% para una pyme o cooperativa que se presente por primera vez. Este tipo de instrumentos salen por convocatoria pública. Hoy está abierto, cierra, hoy no está abierto, abre en 12 días aproximadamente, o sea que va a estar abierto y va a tener una ventana de 60 días de publicación. Estamos trabajando también mucho en los tiempos. Esto históricamente se aprobaba en el orden de los 6-7 meses, y hoy se están aprobando estos subsidios en el plazo de 3 meses y medio, 4 meses máximo, que ya se puede empezar a monetizar o a pedir el reembolso. Y además hemos incorporado el pago directo a proveedor, salvando alguna otra restricción, incluso como lo que es girar divisas al exterior. En el marco del proyecto de innovación, si hay un equipamiento, un componente, un insumo del exterior, incluso nosotros lo pagamos de forma directa al proveedor sin que la plata pase por la empresa, y pagamos las divisas siempre y cuando sea obviamente un proyecto que se enmarque en esta lógica. El segundo instrumento importante, decía recién, subsidios y créditos, es un crédito que hoy tenemos de hasta 60 millones de pesos. Incluso le hemos puesto un mínimo para tratar de ejecutar proyectos de medianos a grandes dentro de la lógica del FONTAR, obviamente, y cubrimos hasta el 80% también del total del proyecto. Este crédito tiene hoy una tasa de desarrollo tecnológico del 12% anual en pesos, y para modernización simplemente, o sea, para hacer un salto tecnológico, del 18%. O sea, en ambos casos son fijas en pesos, tienen plazo de amortización de 48 meses y un plazo de gracia de 8 meses, que lo pusimos, no ponemos un año, pusimos 8 porque las cuotas son cuatrimestrales, lo pusimos como en el equivalente a 2 cuotas cuatrimestrales. Vuelvo a lo que se habló, un poco lo que se decía, bueno, estas son realmente instrumentos a considerar claramente, y también lo ato con lo anterior, no para tomar un riesgo excesivo, tal vez lo que esté en la planificación de la empresa cuando haya alguna restricción, por una parte productiva, digamos, se necesite ganar en productividad, o se esté, a contracaras perdiendo con la competencia en ese sentido, y haya un potencial en esta línea, o ya haya un plan de inversión apropiado. Creo que vale la pena acercarse al FONTAR y encararlo de esa manera. En este caso,
Nosotros estamos aprobando proyectos en un plazo incluso menor a los subsidios, son de 2 o 3 meses, después hay una firma de contrato, constitución de garantías, que son garantías reales, pero la verdad es que, digamos, es un instrumento realmente muy potente y que está siendo muy demandado. Les comentaba hace un rato, esto no voy a entrar tanto en detalle, pero les decía que hay una posibilidad de contratar una consultoría tecnológica para elaborar esta hoja de ruta. Este es un subsidio también de hasta 1,5 millones de pesos, en el cual la empresa puede contar con un consultor experto por un plazo de 12 meses. Digo, previo a embarcarse en un proyecto puntual de innovación, puede transitar esta hoja de ruta y vincularse con el sistema. Y finalmente, dentro de una muestra del menú de instrumentos que tenemos, hemos relanzado el proyecto de desarrollo de proveedores, este FIT-PDP, que tiene la característica de, si bien nuestro foco está en las pymes, en este instrumento está en las pymes más una empresa tractora, que puede ser una empresa que no cumple la condición pyme, una empresa grande, y que justamente quiera desarrollar un sector o una parte de su cadena de valor con un mínimo de 3 pymes hasta un máximo de 15, pero acá realmente la zanahoria es más importante porque es un global de hasta 200 millones de pesos. Ponemos entre créditos, ANRs y subsidios, entre subsidios y ARs, perdón, y créditos, justamente porque acá no hay un porcentaje predeterminado de cuánto se pone para línea de crédito o subsidio, sino depende de la característica del proyecto. Si es, por dar un ejemplo concreto, una cadena de valor que viene a automatizar, a incorporar tecnologías, digamos, esto que decíamos recién, una lógica de modernización, será un componente más de crédito. Si además hay alguna empresa que en el medio innova con algún material, con algún proceso productivo más eficiente, tendrá también un componente de subsidio. Esto está como ventanilla permanente, como dice ahí, así que no tiene una fecha de vencimiento. En resumen de lo que es la cartera, bueno, durante el año 2021 se lanzaron en el orden de los 11 proyectos, se adjudicaron un poco más de 2.200 millones de pesos, en un total o menos de 200 proyectos. Este año ya tenemos planificado adjudicar más en el orden incluso de ese número de los 6.500, casi 7.000 millones, porque llevamos hasta el día de hoy adjudicados casi 5.000, entonces venimos con una adjudicación bastante fuerte en términos de los objetivos de la agencia. Con 14 instrumentos disponibles, volvimos a relanzar también los créditos para la prestación de servicios tecnológicos. No me acuerdo con quién comentábamos antes que históricamente en la agencia existía el crédito fiscal también para hacer I+D, digamos, recuperar ese crédito vía certificado de crédito fiscal con una inversión que se haya hecho en innovación y desarrollo, de modernización. Este es un instrumento que había quedado un poco fuera de mercado en términos de sus condiciones, porque se había bajado mucho el porcentual de lo que se cubría del proyecto. Estamos con un proyecto en el Congreso para volver a que sea el 80% de esta inversión, o sea, un porcentaje alto, para que sea incluso cancelable contra otros impuestos nacionales, no solamente contra el impuesto a las ganancias, para que sea transferible. Bueno, tiene algunas ventajas que estamos tratando de lanzar, y este año esperamos adjudicar más de 500 proyectos. Ahora bien, les decía antes, me gustaría pasar también por esto, que todo lo que mencionamos hasta acá es transversal a cualquier tipo de industria y sector, siempre y cuando esté dentro de ese, digamos, de ese rango, de esa etapa de proyecto que decíamos hace un momento, pero también tenemos y hemos tenido ya algunos llamados estratégicos, como lo que es producción pública de medicamentos el año pasado. Este año hemos abierto una línea específica para proyectos de transición energética que cerró, si la memoria no me falla, a mediados de marzo, fines de marzo, y está ya en adjudicación. Estamos lanzando también el programa de compras públicas innovadoras como un piloto. Acá me parece que hay algo importante, no se mencionó en la charla previa en cuanto al financiamiento, pero sí en la lógica de que también tiene que haber una atracción del Estado en cuanto a estas innovaciones, digamos, para, si se quiere, asegurar cierto mercado, pero no asegurarlo en términos tal vez deficitarios o de lo que se mencionaba antes en cuanto al gasto, pero sí que si se va a buscar una solución, y puede ser una solución que se provea por un proveedor nacional, y es algo innovador, el Estado mediante este programa puede justamente potenciar el desarrollo y después también generar un mercado para que haya ahí una competencia vinculada a la compra pública innovadora. Tenemos abierto en este momento un llamado también específico para lo que es alimentos y envases sostenibles, pensando en lo que se viene con la ley de etiquetado frontal y en brindar herramientas del Estado, insisto, a través de la ciencia y la tecnología, digamos, nuevos ingredientes, nuevas formulaciones, envases y demás,
que justamente tengan también impacto y que atiendan esta necesidad de transformación que va a necesitar el sector alimentos. Y justamente es el que quiero mencionar como ejemplo. Es un llamado que hoy está para proyectos público-privados, en este caso son asociativos, hay un total de 1.800 millones disponibles en la línea, y son proyectos que van de 45 a 75 millones, abrió el mes pasado, cierra el mes de octubre. Acá tiene que estar involucrada una empresa y alguna institución, obviamente del sector público, como les decía recién, y básicamente tiene 5, no me voy a detener en los detalles, pero tiene 5 grandes líneas: sustitución justamente de ingredientes y formulaciones, alimentos con propiedades saludables, distintos, punto 3 vinculado a metodologías, procesos y técnicas. Hay una línea de envases y hay una línea de desechos y subproductos que es bastante interesante para lo que es el desarrollo científico. Hasta acá un poco la oferta de lo que tenemos disponible, que bueno, es bastante variada, y también una lógica que hemos implementado este año de tener una agencia más cercana, más abierta. Charlamos hace un rato, teniendo mensualmente para esta barrera de entrada que entendemos que perciben muchas pymes, talleres de formulación de proyectos, talleres de seguimiento de proyectos para todo el país. Lo estamos publicando en las redes y cada mes se suman 100, 150 empresas. Estamos también trabajando en sensibilizar o posicionar distintas tecnologías en el marco de lo que es las industrias 4.0, como puede ser este concurso de robótica que hicimos el año pasado, y que este año una empresa argentina de la provincia de Santa Fe va a desarrollar el primer prototipo de robot de bajo costo y bajo precio, de bajo costo, perdón, y bajas prestaciones a nivel nacional, un poco para transversalizarlo al resto de la industria con acciones menos complejas, no pensando siempre en la gran robótica de la industria automotriz o distintas cuestiones, sino una robótica más pensada para potenciar las pymes. También hablábamos hace un rato otra demanda histórica de, si se quiere, del sector productivo y de las provincias, era el hecho, que hoy sigue siendo, de que todos estos instrumentos que mostré recién a nivel nacional suelen tener una concentración en la zona centro, en la zona núcleo, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, de cerca del 80%, y por eso el año pasado lanzamos fondos de cofinanciamiento en acuerdo con las provincias para directamente enfocarlo en proyectos de cada una de las provincias que allí figuran. El año pasado lanzamos con la agencia de Córdoba, con Mendoza, con Salta justamente, donde se van a financiar 11 proyectos más vinculados a la economía del conocimiento. Este año ya tenemos lanzados con la agencia de Misiones, de Chaco y de Entre Ríos, y estamos trabajando con Tierra del Fuego, con Santa Fe y con la provincia de Buenos Aires, y nos parece que esta política, si bien uno acá ve en montos, no va a ser un monto que mueva el amperímetro específicamente, pero sí tener una política federal, digamos, real, operativa, es decir, se están creando estos organismos de promoción provincial, estas agencias provinciales similares a nuestra agencia. En el último año se han creado cerca de 10 agencias, para que se den una idea, de un año hacia atrás había menos de 5 y hoy hay alrededor de 15 o 16 agencias creadas, y me parece que estos son también mecanismos que no solo sirven para generar proyectos en cada una de las provincias, sino fortalecer a las agencias provinciales y que empiecen a tener su propio mecanismo y dinámica de funcionamiento. En cada uno de estos acuerdos son las propias provincias las que establecen la tipología del apoyo, si es crédito, si es subsidio, si es una mezcla de ambos, cuáles son los sectores o variables estratégicas. Esto ha pasado en una negociación o en un acuerdo con cada una de las provincias. Cuál es el tipo de actor. En algunos casos fuimos típicamente con las pymes, cooperativas, pero en el caso de Córdoba, por ejemplo, trabajábamos con emprendedores de alto impacto. Y bueno, y así, digamos, podría seguir sobre esta temática, pero me parece que es algo bastante novedoso, por lo menos desde lo institucional, desde la agencia. Y finalmente, dentro de lo que tengo para decir, además de cuáles son las herramientas de financiamiento, esto es una novedad bastante reciente, o por lo menos de este año, que es el presidente de la agencia, Fernando Peirano, nos invitó un poco a pensar y a decir, bueno, ok, tenemos que cumplir nuestro mandato y nuestras competencias que tienen que ver con ofrecer una cartera diversa que atienda las distintas problemáticas, siempre enmarcados en modernización, en tecnología.
pero nos dijo, tenemos una gran posibilidad en la cartera del Fontar de sumar variables más cualitativas, digo, exceder la lógica del financiamiento. Hoy, por lo menos desde la agencia y en este nicho de trabajo, que evidentemente no es el nicho, digamos, general de financiamiento que hablamos antes, vinculado a problemáticas más de coyuntura, decíamos, bueno, la verdad es que con un análisis que pudimos hacer por varios meses, no voy a entrar tanto en detalle, pero hay una cantidad de empresas innovadoras. Nosotros llegamos a 150 empresas y hay muchas más en el país, pero para tener un muestreo de qué es lo que quiero decir, que en muchos casos hacen una gran inversión en I+D, por arriba del 2% sobre las ventas totales. Tienen en ese momento, digo, a pesos 2019, una inversión interesante, pensando siempre que eran empresas pymes estas que encuadramos. El 60% de esta selección, para llevarnos una idea esquemática, exportaban, exportaban en general, el 28% de sus ventas eran exportaciones, y son empresas relativamente recientes, digo relativamente recientes porque ahí estamos poniendo un lapso de 30 años, pero digo, lo que queremos identificar, y por eso ato estas dos cuestiones que se dijeron, las cuestiones de también buscar el mediano o largo plazo y cómo potenciar a empresas que generen generen empleo, generen valor, puedan generar exportaciones y generar divisas, que también entiendo que por ahí está la restricción, digo, así como se acomoda o tenemos una expectativa o no, y la discusión ya se dio sobre la macro y que entendemos que eso es una condición necesaria, nosotros desde la agencia y de nuestro rol tenemos que pensar en qué viene hacia el futuro y cómo potenciamos en conjunto con otros actores del Estado lo que es la agenda exportadora, y eso obviamente tiene, si se quiere, aguas arriba el encadenamiento de todas estas cuestiones. Creemos que van a exportar aquellas que incluyen conocimiento, van a incluir conocimiento aquellas que hayan sido, acompañadas en el riesgo del Estado. Podemos articular con un montón de herramientas disponibles y lo estamos haciendo a través de una muestra de estas empresas que hoy estamos en una red federal de pymes que hoy son 45, pero pensamos escalarla por todo el país y que tienen otras problemáticas, insisto, que exceden al financiamiento. Problemáticas vinculadas a cómo accedo a los mercados externos, problemáticas vinculadas a cómo tengo un diálogo más fluido con el ámbito regulatorio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la biotecnología, todo lo que tiene que ver con biotecnología, salud, agro, etc. Y planteamos ahí está el esquema, unos encuentros bien sistemáticos, en este caso en esta red de 45 empresas. Insisto, es un piloto, es una muestra, pero que realmente nos permite pensar excediendo el financiamiento, que estamos recorriendo hoy cerca del cuarto encuentro, y en el que dentro de la red se han identificado temáticas en común, problemáticas, ofertas y demandas tecnológicas. Mucho acá tiene que ver con la cuestión transversal de incorporar nuevas tecnologías, de digitalizarse, de cómo acceden a los grandes proveedores. Hicimos reuniones con todo el complejo de defensa, con YPF como tractoras, con empresas de alimentos. Entonces, estamos generando una forma de trabajo en la cual entendemos que en este aspecto vinculado a ciencia y tecnología hoy hay financiamiento disponible, no es que falte el financiamiento, insisto, en este marco, sino tal vez lo que falta es una buena vinculación de actores y cómo hacer crecer esa cantidad de actores. Así que lo planteamos como una primera fase de este escenario y estamos trabajando ya en una segunda fase para empezar a trabajar con las distintas provincias y que vaya habiendo distintas redes de trabajo en las cuales potenciar esta conjunción que creemos que tiene que ser virtuosa entre inversión, que fue lo que se habló antes, e innovación e incorporación de conocimiento de tanto nuestras pymes como nuestros sistemas científicos. Así que de mi parte, simplemente agradecerles, espero no haber ido muy rápido y les di un panorama un poco de lo que tenemos y bueno, quedo a disposición para consultas o comentarios. Gracias. Quien quiera hacer preguntas al licenciado Primas, allá, señorita, ya le acercan el micrófono. Ahí está. Sí, buenas tardes. Muy buena su exposición, rápida, como usted bien dijo. Justamente mi empresa está en estos momentos atravesando todo lo que usted más o menos comentó. Y una de las cosas que tenemos grandes problemas son de comunicación. ¿En qué sentido? En que no responden los técnicos para que nosotros podamos llenar los formularios debidamente,
o no nos brindan la información en su totalidad, lo cual nos hace caer en errores. Entonces, ante esa situación es que estamos, lo cual obviamente nos afecta porque nos deja en desventaja en comparación a los otros proyectos que ya se están presentando. Respecto a lo que usted decía, escuchaba mucho que hablaba de innovación, que hablaba de tecnología, de todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos llamó la atención en lo que nos pedían como requisito, digamos, era que nosotros presentemos un balance, el último balance. Como manifestamos que no habíamos trabajado justamente porque pertenecemos al rubro minero y toda la etapa de COVID y demás, nos dimos cuenta que la gente que promocionó esto, que entiendo que viene de Presidencia de la Nación y demás, desconoce que las provincias se manejan con, en algunos casos, juzgado de minas, en otros casos tienen el ministerio, pero bueno, sí o sí necesitamos autorizaciones, permisos del juzgado, permisos de la Secretaría. Y si no lo tenemos, no podemos mover una roca. Por ende, ese balance salió a cero. Y uno de los requisitos que nos pedían justamente, que nos siguen pidiendo y que lo pudimos salvar haciendo esta explicación, fue de que tenían que informarse, tenían que realmente leer lo que dice el Código de Minería, como para decir, bueno, esto también apunta a minería. Y en ese sentido, cuando usted hablaba, yo vi, todo lo que usted mencionó lo vi tanto en lo que es proveedores y demás, y mucho lo que yo noto es que no toman en consideración la región. Nuestra región es una región hoy por hoy netamente minera, creo que no es novedad para nadie. Al ser netamente minera, somos una provincia que tenemos la posibilidad de potenciar todo un circuito de comercios y de negocios, todo. Porque usted hizo mucho hincapié en la tecnología, pero la tecnología nace de todo lo que tiene que ver con la minería, todo lo que hay aquí tiene que ver con la minería. Lo que he notado es que no hay un apoyo directo hacia el sector minero, que tenemos que entrar medio a hurtadillas, así, y llenar los formularios, y como le digo, los técnicos, incluso tuve que hablar con el jefe de gabinete y mandar una carta a Presidencia de la Nación planteando la situación, porque justamente un técnico no nos estaba informando bien. Eso es lo que nos pasó. No nos estaban informando bien de cómo teníamos que llenar los formularios para poder salir adelante y acceder a esos millones que usted dice. En el caso nuestro, aspirábamos a una ANR porque no estamos en condiciones de correr riesgos con un crédito, por más baja que sea la tasa, y porque son, como usted bien dijo, apelamos sí ¿cómo es que dijo recién? A proyectos que sean a mediano y largo plazo. Bueno, qué mejor que la minería, que es un proyecto a largo plazo. Es largo placista, salvo alguna que otra ala de la minería, como una cantera que es más a mediano plazo. El resto es todo a largo plazo, todo lleva años, ¿me entienden? Entonces, independientemente del gobierno que esté. La pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Cuándo van a abrir cosas que nosotros no tengamos que estar? Porque hizo hincapié en la comunicación que no existe. ¿En qué sentido? Pues hicimos correos, nos contestaron cuando quisieron. Si no hubiese sido que intervino el jefe de gabinete y Presidencia de la Nación, no se hubiesen comunicado directamente. Y uno llama a los números que están, le atienden. Repito, somos una provincia minera, no solo Salta, Catamarca, Jujuy, o sea que no hay NEA, estamos juntos, y así en otros rubros también, pero entendemos que necesitamos una comunicación fluida. Necesitamos, el tema de minería necesita una atención especial en estos momentos y no la tenemos. Eso es lo que yo quisiera, por favor, saber si ustedes nos están contemplando o si solo la ven a la tecnología, como lo que usted está diciendo, y no desde la base que viene a ser la minería. Gracias. Bien.
Bien, gracias. A ver, arranco por algunas partes de todo lo que comentaste. Primero, por el final, te invito a que charlemos y veamos el caso. No estoy al tanto, pero estaría bueno que me pongas al tanto para ver qué es lo que pasó efectivamente con esto que mencionás y obviamente tratar de corregirlo. Yo cuando planteaba lo de la comunicación, evidentemente lo dije en el diagnóstico, parte de lo que ha sido la agencia históricamente, como vos decís, más allá de una u otra gestión, porque la agencia tiene 25 años de existencia, siempre fue un organismo de relativamente difícil acceso, por eso nosotros hemos creado todos estos nuevos canales de comunicación. Tenemos una reunión mensual que es de libre inscripción y que cualquiera puede ir y que tiene que ver con la formulación de nuevos proyectos. De hecho, la próxima, no tengo acá la fecha, pero es todos los mediados de mes, probablemente creo que sea el 15 o 16 de agosto, no me acuerdo en qué fecha quedó, pero hay una reunión abierta para que vos vayas y plantees tu proyecto y te orienten en formulario, en línea, un poco lo que mencionaste. Así que eso está abierto, lo estamos haciendo todos los meses desde marzo y viene un poco a corregir fallas que evidentemente siempre ocurren en toda organización, quiero decir, no es que todo es color de rosa ni mucho menos, sino que hay fallas, hay errores humanos, errores voluntarios, involuntarios, y mi idea en cuanto planteamos eso a partir de marzo fue tener, sobre todo a nivel federal, porque no es lo mismo estar en Buenos Aires y poder acercarse a la agencia, que es un poco lo que vos decís, y comparto, que bueno, ahora lo que nos brinda la tecnología, que todos nos acostumbramos a hacer estos Zooms y sumarse rápidamente a esto. Así que te invito, si querés, a que charlemos, veamos el caso puntual, así lo levanto, porque la verdad que obviamente así en el aire confío en tu palabra, pero no conozco el caso. Y obviamente que te sumes a estos talleres, salen en todas las redes sociales, uno se inscribe y automáticamente le llega un link para unirse, o sea que ahí no hay falla, puede haber alguna falla en algún mail, en alguna persona, que incluso me gustaría que me dé detalle para corregirlo y que no vuelva a suceder. Eso en cuanto a toda una parte de algo que comentaste. En cuanto a la minería en sí, a ver, nosotros, yo cuando hablé de innovación, había algunos ejemplos de modernización tecnológica, pensé en algo que es una agenda que está permanentemente dando vueltas, que tiene que ver con la industria 4.0, pero eso no hace que sea excluyente. De hecho, también mencioné que hasta cierto punto nuestros instrumentos disponibles son transversales a todos los sectores y hemos tenido a lo largo de la historia de sectores de minería, metalmecánica, agro, salud animal, vegetal, humana, de cualquier tipo, todo lo que se te ocurra. Así que no hay nada, si se quiere, en contra o a favor, pero sí hay algunas temáticas de mucho interés, por ejemplo, en la vinculada a transición energética, que es algo que obviamente que entiendo la provincia está poniendo foco. De hecho, hace poco hubo reuniones con ITEC por este tema, todo lo que es la explotación del litio, ¿no? Entiendo que es algo dentro de la minería que está fuerte esta hora, y nosotros en el llamado que tuvimos, de hecho, a lo que preguntabas, ahí sí tenemos un foco que apunta, entre otras cosas, a la minería, y ha sido un llamado que fue bastante reciente. Así que si querés después conversemos, pasar los datos y vemos de canalizarlo. Ya tenemos también en la mesa del fondo, por favor, el micrófono. Ahí está. Sí, buenos días. Mi nombre es Jimena Morales, yo vengo en representación de una empresa tabacalera, Taves. La empresa, digamos, recibió un proyecto aprobado de parte del FONTAR. Nosotros hemos presentado todo a fines del año pasado. Creo que en febrero más o menos nos llegó la notificación de que estaba aprobado. A mediados de abril ya teníamos el contrato firmado. Y la verdad es que lo que nos está pasando es que estamos demorando mucho en la etapa final, que es de constitución de garantías. Estamos en el mes de agosto y bueno, prácticamente han pasado 8 meses desde que se armó el proyecto y se presentó. Mi pregunta es, como el proyecto es en pesos, pero lo principal del proyecto tiene que ver con importar maquinaria desde Brasil. ¿Hay alguna contemplación en este sentido, digamos, de ajuste, de diferencia de cambio? Algo que a nosotros haga que los fondos que nos presten nos alcancen para poder concretar la importación? Mira, una vez que, a ver, volviendo un poco para atrás, vos me decías lo de los tiempos, yo entiendo que está similar a lo que dije como ejemplo. Fines del año pasado lo presentaron y se adjudicó en febrero, o sea que en 3 meses se evaluó, eso va en línea con lo que decíamos. Sí, fue el tema rápido. Sí, pero el tema de la constitución de garantías también depende muchas veces de la empresa y depende de la velocidad y que cumplan, obviamente, con lo que pide el área de legales. Eso no es algo, digamos, unidireccional de nuestro lado. Tenemos algún retraso que otro, pero evidentemente sí han pasado, me decís después de la firma de contrato de abril, 3 o 4 meses,
tiene que haber pasado algo de los dos lados, porque en nuestra área de legales es algo que en un mes, como recién comentaban en alguna mesa, se conforma si las garantías, digamos, equivalen a lo que pide la agencia y en función del monto. Ahora, yendo a tu pregunta, el contrato se firma en pesos y no hay una cláusula, si querés, de indexación o de cambio de monto. Lo que sí tenemos la flexibilidad es el contrato, o en realidad el costeo aprobado tiene un componente de gasto. Sí. Imagino que la gran cantidad está en ese equipamiento que vos mencionás. 80% debe ser. Lo que se puede llegar a pensar es una reformulación manteniendo el costo total del proyecto, pero transferir de un gasto a otro. O sea, transferir en algo que me digas, mira, ahora este insumo a mí no me es tan relevante, pero lo uso para lo que me falta de comprar la máquina, y eso nosotros lo atendemos para salvar esta cuestión. Y después algo que incorporamos, que obviamente si hubiesen estado constituidas las garantías en tiempo y forma también se puede aprovechar, es la posibilidad de hacer un pago directo al proveedor, que es una incorporación reciente del mecanismo, para lo que decía, no sé si lo di como ejemplo, pero que uno pueda transferir desde la agencia ese monto. Directo al proveedor. Exacto. Eso para nosotros, y creo que para cualquier pyme, es una ayuda enorme, porque lo que es el tiempo de demora de sacar un pago al exterior. Por eso te digo, ahí ganamos bastante tiempo y lo hemos implementado y está funcionando bien también. Eso es algo que hay que gestionarlo, hay que pedirlo, no es... Haces el procedimiento tal cual si vos lo fueras a gastar, y cuando el procedimiento interno está aprobado, nosotros pagamos por cuenta de orden de la empresa. Pero te evitas un paso, porque si no vos meterías el procedimiento, eso fue lo que cambiamos, te giraríamos el dinero a vos y vos después con eso tendrías que hacer un procedimiento con el proveedor. Acá se hace todo junto y lo pagamos y lo transferimos. Y si es al extranjero, digo, Brasil, o sea, Europa, Estados Unidos, estamos en un plazo, una vez que el procedimiento está aprobado, no más de 10-15 días de transferencia real de ese monto. O sea, la verdad que es bastante rápido. Bueno, gracias. Por nada. ¿Más preguntas? Acá adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, mi pregunta viene vinculada un poco a la comunicación y retomo un poco lo que decía la primera persona que te preguntó. Bueno, un poco la idea de hablemos de lo que viene y de este segmento particular de financiamientos públicos y privado es de alguna forma divulgar todas las posibilidades que hay. Una de las particularidades que tuvimos en las distintas reuniones cuando se armó el evento fue que las pymes en muchas oportunidades tienen dificultades bastante serias en sortear ciertas barreras en materia tributaria, en materia de determinadas normas como ISO, acceder. ¿Está pensando la agencia o tiene la agencia, porque no me quedó claro, alguna mesa de consulta o algún tipo de consultoría que quizás pueda derivar a otro sector para ayudar a las pymes a poder sortear estas barreras que no le permiten acceder al financiamiento? A ver si te sigo la pregunta, Roberto. Vos apuntás algo más vinculado a una consultoría, pero con respecto a qué barreras específicas, digo, ¿de normativa o regulatoria? No las barreras regulatorias del préstamo en sí mismo, sino a las barreras previas que tiene que sortear la pyme. A veces, muchos empresarios, en el proceso de transformación de comerciante a empresario, tienen que sortear determinadas barreras, como por ejemplo certificar una norma ISO o una guía arancelaria, digamos, que tiene que ver con eso. Bueno, a ver, la respuesta concreta es hoy no, y de hecho nuestro financiamiento suele ir más vinculado a lo que decíamos recién, a proyectos de I+D, lo que es proyectos de asesoría, van más con un plan integral de esta hoja de ruta tecnológica. Adentro de esa asistencia tecnológica sí se podría pensar algún gasto vinculado a esto que vos decís, o alguna asesoría por parte del experto. No como fin en sí mismo, digamos, no una consultoría para implementar ISO, pero en un plan de modernización o de esta hoja de ruta que mencionaba, un componente podría ser ese que vos decías. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, parece que concluimos. Alejandro, gracias. ¿Allá? Allá. Ahí está. Lucas. Hola. Sí, bueno, muchas gracias, Alejandro.
yo voy en línea con lo que opinaron, ¿no? O sea, cuando uno las ve, son hermosas, son hermosas. Pero después cuando vos vas al barrio, no salís más. Y yo lo comparo mucho, viste, recién hablábamos de la pata financiera que tiene su lógica. Esto yo lo compararía, ponerle con inversores ángeles, que cuando vos buscas acá, poner en la Argentina, inversores ángeles, que son aquellos que te ayudan, que comparten el riesgo, como decís vos, cuando vos entras a ver los requisitos que te piden, por Dios, yo no necesito un inversor ángel si cumplo con todos esos requisitos. Ese es el punto. Entonces, cuando uno ve acá regiones como las nuestras, estamos muy lejos de lo que es tecnología. Nosotros no somos un polo tecnológico como estructura económica y no lo vamos a hacer, al menos no por ahora, porque están dirigidos a otros lados los cañones. Entonces, mi pregunta y mi inquietud, aprovechando que estás vos, es ¿cómo hacemos para que esto nos llegue a nosotros? Porque no tenemos los requisitos, o sea, lo que es una empresa pyme para ustedes, para nosotros una empresa grande, poco más, porque y que cumpla todos los requisitos, como decía recién la primera persona, que es que tengan, salvando las distancias, no, en la parte privada están obligados a colocar el préstamo. Acá, con todo respeto lo digo, ¿no? Pero un administrativo público capaz es que, bueno, una carpeta más, una carpeta menos, cuando no saben todo lo que se juegan atrás los empresarios que están. Y peor es si es como el otro expositor que ya quedó enganchado, es decir, ya entró, ya está en el medio del baile y no le salen las cosas. Entonces, ¿cómo se puede hacer, o yo te pregunto, cómo lo podemos plantear para que esto nos llegue también a nosotros acá de una manera más ejecutiva, ¿viste? No que sea la empresa de Córdoba, la de Santa Fe, la de Mendoza, la de Cava, y nosotros tenemos que buscar una para que quede más o menos federal, sino que realmente sea una herramienta de financiamiento para ir, como decís vos. No, a ver. Primero vuelvo a algo que entiendo el comentario que dijiste, pero créeme que estamos preocupados por entender que a la pyme acá le va el proyecto de empresa, digamos, de lo que está pensando. Estamos en esa llamarle si querés para no ser tan excesivo, en esa ocupación y pensando en eso. No lo tratamos como un expediente más allá de errores que está bien que se remarquen y que veamos cómo mejorarlos. Hemos mejorado un montón de mecanismos, ahí Roberto nos está levantando la mano y puede dar fe en primera mano y también puede seguramente hacer alguna crítica y bienvenida sea. No tenemos la verdad absoluta sobre esto, pero... Ojo, no son críticas, Lucas, es aprovecharte que te tenemos. Pero crítica entendido efectivamente como lo que es, una crítica no es un ataque, es una crítica fundamental. Por eso lo tomo como debe ser. Entonces hay un montón de mecanismos por los cuales generales, ¿no? Ahora voy a tu pregunta concreta. Hemos mejorado en tiempos, en flexibilidad, en formas de pago, cuestiones que están ahí a la vista y que se irán mejorando. Puntualmente con tu pregunta, yo creo que di alguna, pero bueno, tenía que pasar por muchos temas, algún pantallazo en el fortalecimiento de las agencias provinciales. ¿Por qué creo que es por ahí el camino? Porque esto es una institucionalidad bastante novedosa, el tema de las agencias. Mencionaba recién, lo dije tal vez un poco rápido, que hace un año y pico había 4 o 5 en el país que tenían poco tiempo, a su vez tenían 2 o 3 años para atrás, y hoy hay cerca de 15, 16, no recuerdo el último número, pues se van constituyendo por ley en cada provincia este tipo de organismos. Entonces, cuando nosotros vamos a sentarnos a hacer herramientas de cofinanciamiento con ellos, un poco vamos a salvar esa brecha, por muchas razones. La primera es financiamiento destinado a la provincia, o sea, esto es lo que vos dijiste, ¿no? Lo que se dijo antes, ya opera sobre la realidad provincial porque es el organismo provincial el que viene y dice, mirá, lo hemos discutido, si mal no recuerdo, creo que acá mismo en Salta, el tema de nosotros, por ejemplo, en los instrumentos nacionales no permitimos que se presenten los monotributistas, por un tema un poco hasta de tamaño que decías vos, y si mal no recuerdo en Salta, vos decís que sí, creo que lo pusimos. Si vos mirás, parece un dato menor, pero si lo mirás en las bases, eso está, y hemos incluido a los monotributistas por pedido de la provincia y entendiendo que muchos no llegaban ni a conformarse con una pyme de lo que esto que decíamos. Este es el primer gran salto. El segundo, ¿cuáles son los sectores estratégicos? ¿Cuál es si querés, la variable o las verticales que son necesarias desarrollar a nivel provincial? Bueno, también es el actor provincial con las mismas falencias, ¿no? Con mayor o menor conocimiento, pero que está localmente, que trabaja con las cámaras industriales, que está cercano a las necesidades, y nos dice, mirá, yo acá quiero abordar, que fue lo que se hizo, una lógica de conjugar el sector más primario, que tiene muchas potencialidades, vinculado a, de repente, economía del conocimiento, que es un sector muy amplio, como aportar valor, digamos, a la producción primaria.
cosa que también nos parecía bien. Lo tercero era, bueno, el monto de financiamiento. Yo no puedo acceder a un monto de 60 millones de crédito, no tengo después la garantía para hacerlo. Vamos con un mecanismo de subsidio de hasta, un poco más chico, hasta 10 millones en total, que sea más flexible, que tenga una evaluación local. Digo, el comité de evaluación de cada uno de estos fondos provinciales ya no lo hacemos de un despacho, es un poco lo que vos decís, entre líneas, lo entiendo, de Buenos Aires, sino que lo hacemos en conjunto con los evaluadores que propone la provincia, nosotros también incorporamos. Y el último, el cuarto punto sería, bueno, de vuelta, esto es ahora y también es si querés, una carrera de largo plazo, es decir, nosotros con este acuerdo entre las provincias queremos ir fortaleciendo estas agencias provinciales, organismos de promoción provincial, para que a futuro sean actores que puedan directamente sacar sus propias convocatorias. Hoy lo hacen con nosotros, pero ya ponen fondos provinciales. Mañana que lo hagan por su cuenta y que fortalezcan un poco el ecosistema para que haya, que creo que es a lo que va a hacer referencia, escalones intermedios hasta poder acceder a un financiamiento de 30, 40 o 60 millones en crédito. Creo que por lo menos esas son nuestra mirada de cómo enfocar esta distancia que hay, que la percibimos y que la vemos, ¿no? Una pregunta más ahí. Ahí va la ayuda. Bueno, yo voy a hablar desde la experiencia particular de la TEANDES y como presidente de la Cámara PYME. La TEANDES tiene 8 años y nació de un fontal. Y sí, reconozco que hay inconvenientes en los desarrollos, pero progresiva y paulatinamente el concepto de ampliación de la matriz productiva y el cambio de la matriz productiva se va organizando y creciendo progresiva y paulatinamente con una velocidad, yo diría que exponencial muy fuerte, a partir de las acciones que se fueron generando en la provincia. La agencia provincial es una de ellas. Y si bien hay problemas comunicacionales, yo creía que no logramos hacer una red de trabajo interna y externa. Y la TEANDES es para la minería. Es decir, es una empresa de base tecnológica para evaluar la composición química de los cristales y la edad de los cristales para la prospección minera de oro y cobre y para la parte de carbonato de litio. Entonces, digamos como que la estructura de los proyectos se arma en forma de lo amplio que son las convocatorias, con una conformación interna de la necesidad de la empresa. Y si bien hay problemas en la ejecución, hay problemas en los tiempos, hay problemas en la comunicación, una NR no tiene riesgo para la empresa. Y la escala, yo fui escalando progresivamente a través del tiempo. La primera NR que pude tener acceso fue en el año 2008, que era de 400.000 pesos, para desarrollar un software que se está exportando en 5 continentes, en cerca de 30 países. Entonces, digamos como que esto es un escalamiento, y es un escalamiento que el I+D es un escalamiento de los puntos clave de la economía y el conocimiento. Hace una semana atrás se hizo un encuentro, el segundo encuentro, donde fue organizado por el Ministerio de Economía local, donde hubieron concurrentes de 600 empresas, 600 y 400 personas. Es el segundo, el primero fue en diciembre del año pasado. Y realmente lo que hay es un interés a que la mayor cantidad posible tenga esos beneficios. Esos beneficios no son menores en la etapa productiva de una pyme, así sea chiquitita, mediana o grande. ¿Por qué? Porque con el I+D nosotros tenemos uno de los 3 puntos de requisitos fundamentales. Y lo del Ministerio de Ciencia y Técnica con el FONTAR se convoca con parte del ex Ministerio de la Producción, la actual Secretaría de la Producción, con fondos menores que bajan a 1,5 millones de pesos, que casi no tienen requisitos, para generar escalamiento en calidad
en los procesos o los productos internos de cada empresa. Entonces, si nosotros complementamos con capacitación esos dos mecanismos, obtenemos el 60% del 931 como bono fiscal, tenemos reducción de ganancia del 30% al 15%, y tenemos una serie de beneficios que estamos deseando hace mucho tiempo todas las pymes, y no es que sea mañana dentro de 10 años. En un año o un año y medio se puede acceder. De hecho, la TEANDES es la primera empresa en Salta que por I+D tiene el beneficio de economía del conocimiento. Entonces, digamos como que todo esto que parecen, digamos, escollos, en realidad son resolvibles con inteligencia, con cintura, con predisposición, porque cuando uno llega a comunicarse con los actores que están gestionando esto, tanto en la provincia como en la nación, en esta gestión y en gestiones anteriores, en otras gestiones, se logra tener el producto final, que es la finalización del proyecto. Entonces yo hablo desde la experiencia de algo que empezó con nada, es decir, porque ni siquiera hasta nos costaba acceder a la garantía, como todo el mundo, como todas las pymes. Sin embargo, escalando de a poco para arriba, se llega a esta situación de beneficio del cambio y desarrollo de la matriz productiva para aquellos que todos necesitamos para exportar. Eso quería aclarar, porque entiendo como un actor que los padeció los problemas cuando uno comienza. Pero se van resolviendo en el tiempo y hay mucha gente que está dispuesta a sumarse a esa solución en el camino. Tenemos otra pregunta. Hola. Sí, buenos días, Andrés, de la Unión Industrial. Nosotros vemos que es muy importante las líneas que está llevando el Fontar. Realmente creo que es lo más competitivo que hay en Argentina para transformación de las pymes. Ahora vemos también, por estadísticas, que la accesibilidad que tienen nuestras pymes del norte, o del NOA y del NEA, es muy escasa, o, dicho al revés, es muy alta la participación de la zona central. No solamente se me ocurre pensar de que puede haber problemas de garantía o problemas de esto, se me ocurre pensar también de que podría haber algún problema de formulación de proyectos, digamos, que los proyectos no apliquen porque tengan algún vicio de formalidad, digamos, ¿sí? En ese sentido, ¿la agencia puede hacer algo, el fondo, el Fontar puede hacer algo para que trabajemos en conjunto y aumentemos la accesibilidad? Sí, pero vuelvo a comentar, a riesgo de ser repetitivo, un poco cortito igual, la agenda de cofinanciamiento provincial, en términos relativos, este año, como decís vos, cerca del 80% de todo el financiamiento de ciencia y tecnología global, no solo de agencias, sino de instituciones como las que representan el sistema científico-tecnológico, el INTI, el INTA, el Servicio Meteorológico Nacional, digamos, instituciones que uno no se imagina que forman parte del ecosistema, el CONICET, etc. Efectivamente ronda en el orden del 80%, muy concentrado entre Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Así que eso efectivamente es así, es algo, un paradigma con el que tenemos que romper. Estas agendas provinciales hoy, en términos de Fontar, por lo menos si uno totaliza lo que se van a adjudicar entre este año y el año que viene, se van a adjudicar en torno a los 8.000, casi 9.000 millones de pesos. Pero, como decía recién, ya entre el año anterior y este hay 1.750 millones, o sea, siendo números así, un 15%, un 16%, que es mucho, digamos, es bastante importante solo para un conjunto de 3 o 4 provincias, porque digo, el otro 20 que yo considero se reparte entre las otras 20 jurisdicciones. Y hoy con un programa de 5 o 6 jurisdicciones ya casi repartimos, siendo números gruesos, algo similar. Entonces, me parece que eso empieza a revertir la tendencia. Nosotros tenemos que profundizar en las agendas provinciales para que sea por encima del 20, 25, 30%. Ese es el primer punto. El segundo, bueno, vos mencionás algo clave, que es toda la formulación y seguimiento de proyectos. Ahí yo al principio marcaba que un actor con el cual trabajamos mucho son las unidades de vinculación tecnológica,
que también hay que decirlo, digo, es un sistema que existe desde la ley de promoción de la ciencia y la tecnología, que tiene, creo que ya cumple 30 años, ¿no? 30 y pico de años, sí, efectivamente. Y la verdad, lo único que hemos hecho en el Estado en general, ahora en estos últimos 20 y pico, 30 años, en función de esa competencia, ha sido habilitar y mantener esas unidades de vinculación y no haberles exigido por una parte resultados o aportado también alguna herramienta para formular y gestionar. Nosotros este mismo año estamos haciendo un relevamiento del funcionamiento de las unidades de vinculación tecnológica y también pensamos que parte del trabajo con los organismos de promoción provincial debe ser instrumento que lo estamos diseñando de poner referentes, vinculadores tecnológicos en cada una de las provincias, por lo menos para que haya, con una persona no se resuelve, pero que empiece a liderar un poco el trabajo entre las instituciones. Así que entiendo que ese es el camino y obviamente distintas instituciones como la UIA o lo que mencionaba recién, ¿no? la Católica de Salta, que también tiene unidad de vinculación, y otras universidades, creo que tienen que avanzar en esa prospección, en salir al territorio y detectar las demandas y ayudar a formular los proyectos. Gracias, Alejandro. Bueno, damos por concluida esta jornada. Hay más preguntas, muchas más preguntas. Vamos. Buenos días. Una consulta. A través de ustedes se puede tener crédito para empresas de servicio de transporte. Le comento, nosotros hace 25 años tenemos transporte de pasajeros y luego de la pandemia nos tuvimos que abocar únicamente a transporte de personal de empresas. Estamos a 50 kilómetros de Salta. ¿Cuál es nuestro tema? Por medio de la pandemia hemos tenido que meter varias unidades. Hoy en día contamos con 2 nada más, y en Güemes, que es donde vivimos, está el desarrollo del nodo logístico y las 2 mineras chinas que se han instalado y demandan mucho transporte para el personal. Y la verdad que no tenemos cómo acceder ahora a través de los bancos a los créditos para poder cumplir al menos con parte de lo solicitado. No sé si a través de ustedes se puede obtener créditos, a dónde tendríamos que acceder. No, la verdad que para ese tipo de objetivos no. Ahí, digamos, yo también quiero separar, y creo que lo dije antes, obviamente tenemos un foco muy específico que es lo vinculado a modernizar estructuras productivas, a innovar, etc. Después hay un montón de herramientas del Estado, desarrollo productivo, o en este caso, como decir, no puedes acceder a los bancos, pero es algo que nosotros entendemos que proyectos de inversión, digamos, tienen más que ver con el trabajo que hacen los bancos. No te digo para poner la expectativa en su justa medida, no es un proyecto que sería clasificable dentro de la agencia. Bien, o sea, únicamente dirigirnos a las entidades bancarias. O, insisto, al Ministerio de Desarrollo Productivo, que pueda tener unas herramientas seguramente más flexibles, porque imagínate, el desarrollo productivo apunta a un grueso de las problemáticas productivas de pymes y nosotros estamos en un nicho más vinculado a generación de nuevos conocimientos. Muchas gracias. Por nada. Bueno, vamos con la señora que habló primero, ya como última consulta. Sí, muchas gracias y disculpe lo reiterativo. Soy Andrea Romero. Escuchaba justamente el planteo de la señora y es uno de los temas que justamente minería está contemplando. Por eso era la pregunta mía de que si ustedes habían contemplado o tienen pensado contemplar, visto y considerando que están planeando las cosas a largo plazo y mediano plazo, lo que tiene que ver netamente con minería. ¿Por qué? Porque eso activa todo el sector. Ella misma lo está diciendo. Activa el sector de transporte, activa el sector por decirlo, gomerías, catering, enfermerías, ambulancias, activa todo, de todo, mecánica, herramientas, de todo, maquinaria, de todo. Entonces nos parece fundamental a nosotros tener a alguien, representantes realmente aquí en Salta, donde no nos digan, como nos dicen la mayoría, como en el Ministerio de Desarrollo. Estuve hablando con Culfas cuando estuvo acá, días antes de que le digan chau. Nos prometió el oro y el moro, después se fue y quedó todo en la nada.
y somos una empresa minera que aspiramos, que necesitamos justamente de hacer, como usted dijo, proyectos pilotos y demás, y necesitamos ese dinero. Entonces, tal cual como ella dijo, el nodo va a estar en Güemes. Hay dos empresas. ¿Cuál es mi preocupación? Porque acá hay algo que no tenemos que desviarnos. Acá hay tres patas. Lo escuchaba recién a la gente que hablaba de financieros y demás, y yo la verdad que de finanzas y todas esas cosas no entiendo. Yo me crié detrás de un mostrador y de ahí fui creciendo. ¿Cuál es mi realidad? Mi realidad es que yo hoy por hoy necesito maquinarias. ¿Cuál es la realidad que veo? Que por un lado, sí o sí nosotros tenemos que ir de la mano del gobierno, por eso tenemos que saber votar bien a quién vamos a votar. Por otro lado, tenemos que ver justamente lo que necesitamos para nuestra empresa, lo que realmente necesitamos, como dijo el señor, no sé, Diego, Gastón, no me acuerdo, y no tomar préstamos por tomar. Entonces, ¿cuál es la idea? Si nosotros vamos de la mano entre el gobierno, que sí o sí lo necesitamos por los permisos, por las autorizaciones y demás, que todas las empresas hoy por hoy lo necesitamos, estamos con AFIP, estamos, por ejemplo, con Fontar, o ya sea con el Ministerio de Desarrollo, con cualquiera de los que estemos. Yo lo que también me he dado cuenta es que a raíz de la Ley de Inversiones Mineras, abrieron una puerta que no sé si por qué no están contemplando y no están diciendo nada a los empresarios fuertes de minería de la Argentina. Abrieron una puerta en la cual esa ley te permite, que por eso fue que prendí el micrófono, porque te permite que las empresas mineras internacionales puedan traer sus maquinarias y todo lo que ellos necesiten. Lo cual quedaríamos nosotros sin poder competir, sin poder ni siquiera entrar al negocio, y por ende no estarían cumpliendo la ley, que es que en el caso de Salta, y tengo entendido en toda la nación, el 70% justamente esté cubierto por las pymes argentinas. Andrea, no que traigan otras empresas las cosas que necesitamos nosotros. ¿Podemos plantear la pregunta? Si es justamente eso, por eso son varias cosas, son varias aristas que van desde lo político, desde lo económico, desde la cuestión de lo que dijo la señora del nodo, porque es una zona franca lo que están marcando, por eso fue creada ahí, y cómo las empresas ahora van a venir, esas empresas, y van a poner sus propias empresas, porque es lo que están haciendo, ponen sus propias empresas y traen ellos la maquinaria y nos dejan a nosotros, pymes, afuera. Esas cosas son las que yo quiero que ustedes vean, que ustedes las conozcan, porque es lo que es el día a día nuestro. Es el día a día nuestro. Por eso es que yo les pido que por favor abran algo que tenga que ver netamente con la minería, sobre todo en lo que es noroeste argentino, porque al fin y al cabo somos los que estamos hoy en boca de todos a raíz del litio. Perfecto. Pero no solamente tenemos litio, tenemos muchos otros minerales, tenemos oro, tenemos cobre, tenemos piedras preciosas, en fin, varias canteras, que incluso hasta abastecemos estamos en vía de abastecimiento a Vaca Muerta. O sea, generamos muchas cosas en el noroeste argentino, entonces pedimos que por favor nos atiendan un poco mejor, haya una comunicación más directa y que no simplemente nos digan, no, sí, diríjase con el mail tal o lo que sea. No, una persona que nos dé el rostro, que nos diga, bueno, esto se puede, esto no se puede. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Andrea, la verdad que, bueno, primero, obviamente, de todas las recorridas, y como vos bien decís, de escuchar a todos los sectores, aprendemos y podemos reaccionar. Pero siento en este caso que, digamos, es una agenda, como vos bien decís, que es muy integral, que es muy importante y evidentemente excede a la competencia del fondo. No te voy a decir o prometer una cosa como dijiste que te han prometido y no cumplir. Me parece que es una agenda que nosotros como Fontar podemos encarar puntualmente a través de lo que hemos dicho recién, vinculados a nuevos productos, nuevos procesos, algo que apunte a esa agenda de innovación, pero la agenda que vos planteás evidentemente es mucho más macro, mucho más interesante, pero le pega a un área de desarrollo productivo, como pueden ser lo que han
planteado, digo, más allá de esta gestión, que históricamente existen las mesas sectoriales y todos los trabajos que se hacen con la diversidad de cuestiones que vos dijiste, ¿no? Desde lo productivo, desde las ventanas, digamos, de importación y cuál es la política Impo-Expo, desde desarrollo local, desde el tema normativo, legal, etcétera. Esa es una agenda que, sinceramente, digamos, sería un poco temerario de mi parte darte una respuesta para algo que me parece, digamos, lo tomo, lo transmito a quien corresponda, pero es algo que depende mucho de la política de desarrollo productivo, y creo que con las novedades recientes, digamos, de conformación del Estado, ¿no?, de la estructura, bueno, ahora queda en esta órbita Ministerio de Economía, Agricultura y Producción. Así que no tengo mucho más que decirte, pero insisto, si querés después hablemos y vemos con quién te podemos canalizar. Seguramente no voy a ser yo, para no decirte una cosa que no corresponde. Gracias, Alejandro. Y ahora sí, concluimos esta jornada intensiva de análisis, reflexiones y opiniones sobre pymes, financiamiento público y privado, que ha organizado el diario El Tribuno. Les agradecemos especialmente a todos los expositores, a los panelistas, a nuestro moderador Lucas Da Pena y a todo el público que nos elige día a día desde hace casi ya 73 años, que va a cumplir en unos días más diario El Tribuno. Así que muchas gracias y hasta el próximo ciclo.